¿Habéis hablado alguna vez con un católico sobre la Inquisición o con un protestante sobre las persecuciones religiosas que se produjeron en distintos lugares de Suiza o Países Bajos en el contexto del calvinismo, o en Inglaterra en el anglicanismo, o con un musulmán sobre la expansión violenta de su religión a lo largo de la historia, o sobre, digamos, la relación prematura entre su fundador y su esposa Aisha? Cuando discutimos este tipo de temas con una persona religiosa de cualquier confesión, te suelen responder con el argumento de la mirada histórica. Es decir, que según muchas de estas personas, una serie de acontecimientos solamente pueden ser interpretados en su contexto histórico, en el momento en el que se produjeron. Otro argumento con el que suelen responderte es con el "y tú más". Por ejemplo, cuando un protestante le dice a un católico es que la Inquisición española, solamente la española, produjo a lo largo de su historia alrededor de 3.000 condenas a muerte, el católico le va a responder, pero es que la Inquisición protestante o las condenas que se produjeron en el ámbito protestante fueron mucho peores, etcétera, etcétera. El argumento del "y tú más". Sin embargo, hay una cuestión que para mí es absolutamente indiscutible, y es el concepto de lo que está bien y lo que está mal, de lo que produce sufrimiento en las personas, de lo que produce dolor, de lo que produce tragedias en las personas a causa de los derroteros que han tomado las distintas religiones a lo largo de la historia. Las condenas a muerte de la Inquisición española o de los distintos procesos en ámbitos protestantes están absolutamente mal independientemente de su contexto histórico. Que el Islam se expandiese de forma violenta a lo largo de su historia está absolutamente mal independientemente de su contexto histórico. Que el fundador del Islam, Mohammed, se casase con Aisha cuando tenía 6 años y mantuviese relaciones con ella cuando tenía 9, está absolutamente mal, es una auténtica aberración independientemente del contexto histórico en el que sucedió. Que la esclavitud existiese durante el Imperio Romano e incluso mucho antes, está absolutamente mal independientemente del contexto histórico. Cualquier situación que haya producido sufrimiento, muerte, violencia a lo largo de la historia es una auténtica tragedia, una mancha horrible en la historia de la humanidad. No se puede justificar absolutamente nada de esto. Aunque la Inquisición o el Islam o cualquier otra religión hubiese provocado una sola muerte a lo largo de la historia, sería algo horrible y trágico, una auténtica vergüenza y una mancha en la historia de estos grupos religiosos. Sin embargo, hoy seguimos escuchando a personas justificar este tipo de acontecimientos, este tipo de prácticas históricas. Sigo escuchando a católicos en muchos vídeos e incluso sacerdotes justificando la Inquisición o quitándole gravedad porque no hubo tantas muertes o porque hay que contextualizarla, etcétera, etcétera. Es una auténtica vergüenza que haya personas que sigan justificando todas estas aberraciones que se produjeron a causa de comportamientos absolutamente reprobables de personas que estaban guiadas por sus instintos o por directrices religiosas. Si eres católico, protestante, cristiano, musulmán, lo que seas, por lo menos ten un poquito de humildad. Reconoce
las aberraciones, las tragedias tan horribles que ha producido tu religión, o que han producido personas movidas por la religiosidad o el entorno religioso al que pertenecían. Y por lo menos no lo justifiques, condénalo también, pide perdón si es necesario, pero de ninguna manera busques absolutamente ninguna excusa para justificar todas estas aberraciones que no son solo una mancha horrible en la historia de tu religión, sino en la historia de la humanidad.